Muy bien, entonces seguimos viendo qué cuadraditos quedan totalmente adentro. Como decíamos, parece que sí está. Vamos a suponer que sí está y que no, que está totalmente contenido ahí. Este, este también, vamos a suponer. Y lo importante es que quede clara la idea. Entonces, toda esta parte, que es la parte amarilla, está totalmente contenida en el conjunto S. Entonces a esa parte le vamos a llamar J abajo sub 0 de S y eso va a ser el área interior. Que va a ser es el área del número de cuadraditos totalmente contenidos en S. Y va a ser el área interior. Y vamos a contar el número de cuadraditos. Esto lo voy a poner con qué color. Con rojo. El número de cuadraditos que contienen al menos un punto de S. Entonces, por ejemplo, este lo cuento porque tiene ese puntito ahí. Entonces, todos los cuadraditos que contengan al menos un punto de S, o sea, todos, incluyendo todos los interiores, los cuento. Serían estos, todos estos de acá, todos estos de acá. Este está totalmente contenido ahí. Este también, totalmente contenido. Y este y este. Entonces, todo el área de todos estos cuadrados que contienen al menos un punto de S, o sea, todos estos, incluyendo los amarillos, entonces van a ser el área exterior del conjunto S. Entonces, a ese le vamos a llamar J arriba de S, va a ser el área exterior, que es el área del número de cuadrados que contienen al menos un punto de S. ¿De acuerdo? Entonces, recalco, el área que está por adentro son esos cuadraditos amarillos que pintamos. Y el área que está por afuera, vamos a llamarlo así, que contiene al menos un punto de S, son todos los amarillos, porque todos los amarillos tienen un punto de S, más todos estos que pintamos aquí. Entonces voy a pintarlos. Entonces todo esto que está en rojo más todos estos que están en amarillo, o sea, toda esta área constituye el área exterior, mientras que el área interior es solamente los cuadraditos que están totalmente contenidos. Entonces, intuitivamente, de este diagrama intuitivamente, es claro que el área en rojo, o sea, el área exterior que contiene tanto a los amarillos como a estos extra. Entonces véanlo así, contiene a todos los amarillos y además contiene a todos estos extra de afuera. Entonces el área en rojo junto con la amarilla es más grande que el área amarilla. Entonces eso es mayor que J
cero abajo de S. Ahora, ¿puede ser que sea igual? Sí. Entonces, ¿cuándo va a ser igual? Cuando S sea un cuadrado. Si S es un cuadrado, o sea, si mi conjunto S es un cuadrado, cuando yo haga la rejilla, pues todos los cuadrados que quedan por adentro va a ser igual al número de cuadrados que quedan encerrando al rectángulo. Entonces, en ese caso se cumple la igualdad. Solamente en el caso de... Entonces, aquí voy a poner, la igualdad se cumple si S es un cuadrado. Eh, muy bien. Ahora, en este diagrama no voy a pintar, sino voy a platicar un poco. Si dividimos cada uno de estos a la mitad, se va a formar una rejilla. Igual todos estos a la mitad los partimos y vamos tirando las líneas. Entonces se va a generar una... El número de cuadraditos que quedan por adentro va a aumentar, mientras que el número de cuadraditos que quedan por afuera va a disminuir. ¿De acuerdo? O sea, sí, ¿cómo hacemos esto? Que no sé si lo vean. O sea, cuando yo haga, por ejemplo, si yo introduzco una línea más aquí, aquí, les voy a poner una para ejemplificar. Entonces ahí estoy partiendo uno de estos cuadrados a la mitad. Entonces cuando yo hago eso, el número de cuadraditos que quedan por adentro aumenta porque tengo que meter este no porque se queda afuera y este tampoco. Entonces tengo que meter esos tres. Entonces el área amarilla se va a ir haciendo más grande. ¿Se ve? Entonces si hacemos, voy a poner eso así. Si hacemos, o voy a decir si cortamos, si agregamos las líneas x1 igual a... Ay, aquí le puse x y y, perdón, la costumbre. X1 y x2 le había llamado. Si agregamos las líneas, un medio, este, luego dos medios, tres medios, etcétera. Entonces el área exterior j abajo de ese aumenta, mientras que el área roja que pasa, para el área roja serían todos los que ya teníamos antes y ahora hay que aumentar estos. Esto fue negro. Y entonces, por ejemplo, aquí ya no contaría este. Voy a ponerlo en negro, los que ya no se cuentan. Este que estaba en el anterior, este cuadrado, este ya no contaría porque ya no tiene ningún punto del conjunto, ¿ven? Este tampoco contaría porque ya no tiene ningún punto del conjunto. Este tampoco. Esto sí todavía. Entonces, a todo esto rojo que tenía antes, cuando yo agrego esta línea extra, le quito uno, dos, tres pedacitos. Entonces, esa área se va a ir haciendo más pequeña. Se va haciendo más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, esa segunda partición que estamos tomando, o sea, cuando nosotros metemos todas las líneas negras, si yo hiciera
lo voy a encimar aquí, dado que están viendo la clase. Entonces, si yo hago todas estas, así. Entonces, esta sería la segunda partición que tengo. Y luego este era acá, ¿no? Entonces se hacen los cuadrados más chiquitos. Por supuesto, el área amarilla se hace más grande mientras el área roja se hace más pequeña. Y a esa segunda partición le vamos a llamar J1. Entonces, esa segunda partición, las sumas para esa segunda partición, las áreas son J abajo 1 y J arriba 1 de S. Entonces, este subíndice que está abajo va a denotar el número, la iteración en la partición que llevo. Entonces, esta va a ser la original, la cero. Luego la uno va a ser el primer refinamiento. Cuando tenga J2, pues será que divido esto otra vez en 2. Y esa otra rejilla, para esa rejilla va a ser J2. Luego, si vuelvo a dividir, eso va a ser J3, etcétera. Entonces, esa partición uno, por lo que dijimos antes, por lo dicho antes, entonces el, el área interior aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que J1S abajo es mayor o igual que J abajo cero de S. Porque esto que, en otras palabras, que dice que el área de los cuadraditos que están totalmente contenidos crece, es más grande que la partición anterior. Mientras que el área exterior, J0 de S, es menor, va a disminuir. No, perdón, es mayor. O sea, J1 de S, perdón, va a ser menor o igual que J0 de S arriba. Es decir, el área exterior de esta roja se va a ir pegando, se va a ir haciendo cada vez más pequeña conforme vaya metiendo más particiones. Entonces, esto se parece mucho, esto les recuerda a cuando tenían que las sumas superiores de f para una partición P era menor o igual que las sumas inferiores de f para una partición Q, donde Q era un refinamiento de P, mientras que las sumas superiores eran más grandes que las sumas superiores para el refinamiento de la partición original. Entonces, es muy similar a lo que está pasando, ¿ven? O sea, a ver si no se acuerdan de eso. En cálculo 2 ustedes tenían XY, le voy a poner X1, X2 de nuevo, y tenían una función f acotada, de a B. Entonces daban una partición. Una partición P, que sería esta. Por ejemplo, así. Entonces, tenían esa partición P y entonces se fijaban acá lo mínimo y tenían esto, el mínimo aquí, acá, el mínimo este, el mínimo, el mínimo, el mínimo. Entonces esto de aquí, toda la suma de estas áreas era las sumas inferiores de f para la partición P en azul. Y
por arriba pues quedaba así, el máximo, el máximo, el máximo, y entonces tenían que todo esto, las áreas de todo esto, bueno, voy a ponerlo solamente para las inferiores. Entonces estaba así para las inferiores y luego daba una partición, un refinamiento, que era aumentar un número finito más de puntos. Entonces, por ejemplo, si tengo esto, bueno, eso lo voy a dejar así, y tengo este. Entonces aquí esto dividía en dos este pedazo y tendría este y tenía este y acá tenía este mismo y acá tendría este. Entonces la L de F para la partición Q que tiene a todos los azules, a este punto, más los rojos que agregamos, el área aquí aumenta, ¿ven? Aumenta, se hace más grande. Ah, pues eso es lo mismo que está pasando aquí. Exactamente lo mismo. Es la similitud que hay. Mientras que en el otro caso donde se tiene los supremos, aquí lo voy a pintar igual. Para el azul, olvidándome de la roja, pues quedan aquí arriba y aquí arriba. Entonces es el área de todo esto verde. De eso verde con esto azul, con estos cuadraditos azules. Entonces U de FP. Cuando yo agrego la partición esta roja, entonces el aquí acá el máximo es este y de aquí acá el máximo es este. Entonces esta parte verde se va. Entonces ahí se ve como el área se va haciendo más chiquita, ¿ven? Y acá sería esto y sería esto. Entonces estamos quitando esta cosa verde que está aquí, conforme la partición se hace más fina. Entonces para las sumas superiores de la partición P, eso es menor o igual, no, perdón, es mayor o igual, es más grande que cuando se hace el refinamiento porque va perdiendo área. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Entonces, conforme yo voy haciendo particiones, la J2 va a ser mayor o igual va a ser menor o igual que J1 arriba. Y la J2 abajo va a ser mayor o igual que la J1 arriba. Entonces, este vemos que intuitivamente, recuerden, vemos que, o sea, y si lo quieren ver así, el, ¿cómo le ponemos? Sabemos que J, vamos a ponerla abajo, N de S, va a ser mayor o igual que Jn-1 de S, mayor o igual que J2 de S, mayor o igual que J1 de S, mayor o igual que J0 de S interior, mientras que las superiores va a ser J arriba N de S, menor o igual que J arriba N-1 de S, menor o igual que J arriba 2 de S, menor o igual que J1 arriba de S, menor o igual que J arriba 0 de S. Entonces, ¿qué es esto? Van a ser dos sucesiones. Entonces, esta es 1 y 2. Entonces, esta Jn de S menor o igual que Jn-1, etcétera, hasta J0, es una sucesión monótona decreciente. Entonces, vemos que 2 es una sucesión monótona monótonamente decreciente. Y 1 es una sucesión monótonamente creciente, acotada, que converge.
Y esta también. Entonces recuerden aquí todo eso que vieron, que estudian en cálculo uno y 2 de sucesiones, se aplica en cálculo 3 también, perdón, en cálculo uno y en cálculo 3. Entonces son sucesiones creciente y decreciente acotadas que convergen aquí, ambas convergen intuitivamente conforme se va haciendo esto cada vez más pequeño, donde está aquí. Entonces el área roja va a tender a, va a tender cada vez más al área del conjunto, mientras que la que está por adentro, que es la amarilla, se va a hacer cada vez más grande, de manera que va a tender al área del conjunto también. Entonces ambas sucesiones son convergentes y convergen al mismo valor, que es la medida de Jordan del conjunto S, intuitivamente hablando. Entonces, ¿cómo vemos que es una sucesión monótonamente decreciente? Pues cuando teníamos, eh, por ejemplo, en la J0, teníamos cuadrados de lado 1, ¿cierto? Con la primera partición que dimos teníamos esta rejilla donde tendríamos cuadrados de lado 1. Luego en la siguiente vamos a tener cuadraditos, si estamos partiendo este a la mitad, vamos a tener cuadraditos de lado 1/2 y en la siguiente cuadraditos de lado 1/4, etcétera. Entonces son cuadraditos de lado 1 en la primera partición. Entonces el área del cuadrado es lado por lado, que es 1. Pero luego en J1, o sea, tanto J1, voy a poner J0 arriba y J0 abajo. Entonces en J1 abajo y J1 arriba, son cuadraditos de lado 1/2. Entonces el área de esos cuadraditos va a ser 1/2 por 1/2, que es lado por lado, que es 1/2 al cuadrado. Y luego la siguiente, J2, son cuadraditos de lado 1/4, porque ahora voy a dividir esto a la mitad. Entonces la mitad de 1/2 es 1/4. Y entonces esos cuadraditos van a tener medida de Jordan, eh, lado por lado, que es igual a 1/2 a la 4. Entonces en general cuando tenga n, entonces 2 al cuadrado. Y luego voy a tener J3 son cuadraditos de lado 1/4 sobre 2, 1/8. J del cuadrado es 1 entre 2 al cubo, 1/2 al cubo, que es igual a 1/2 al cubo por 2. Entonces en general, cuando esté en el enésimo, van a ser cuadraditos de lado 1 entre eh, 2 a la n. Y entonces, y el área va a ser 1/2 a la n por 1/2 a la n, va a ser 1/2 a la 2n. Entonces, evidentemente, estas sucesiones son convergentes. Por eso, es lo que habíamos puesto ahí. Porque hay que sumar esos cuadraditos, el número de cuadraditos que tengo. Entonces el área va a ser cierta cantidad multiplicada por el área de cada cuadradito. Entonces es el número de cuadraditos que quedan adentro, el área interior, el número de cuadraditos que quedan adentro por este 1/4. El número de cuadraditos que quedan adentro en la partición, en la segunda partición, en la tercera partición, perdón, por por 1/2 a la cuarta, etcétera. Entonces van a ser convergentes. Y entonces nosotros vamos a decir que el conjunto, entonces ese es Jordan medible, vamos a decir que va a ser Jordan medible, cuando, intuitivamente según esto que acabamos de ver, cuando el área interior
sea igual al área exterior de S. Y se va a denotar J de S. Entonces va a ser Jordan medible cuando el área interior, ¿dónde está? El área interior sea la misma que el área exterior. Y eso va a ser igual al contenido de Jordan. Entonces esto recuerda a esas integrales, integral inferior e integral superior, ¿se acuerdan? Teníamos la integral inferior de a b de f, que era el supremo de todas las sumas inferiores de fp, tal que P era una partición de AB, de cálculo 2. Y y esta cosa, este, se denotaba así. Y el análogo de esta que es por arriba sería la integral superior de AB de F, que es el ínfimo de todas las sumas superiores para toda partición de AB. ¿Cierto? Entonces, siguiendo esa analogía, la integral inferior vamos a llegar a que es lo mismo que el supremo de todos estos. Entonces yo voy dando particiones y esta cosa amarilla se va haciendo más grande. Entonces el supremo de todos esos valores va a ser justamente el área inferior. Porque es como el valor más grande. No es el máximo, porque en general un conjunto acotado alcanza su ínfimo y su supremo, según el axioma del supremo. Y ahora todo esto que está por afuera va a alcanzar un valor ínfimo y ese va a ser su suma, su área exterior. Entonces eso va a ser el ínfimo de Jn de S para esa sucesión. Entonces esto crece por adentro de S hasta un valor supremo. Y esto decrece, va decreciendo por afuera hasta un valor ínfimo. Eh, entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que intuitivamente la medida de Jordan nos dice si un conjunto tiene área o no. La medida de Jordan, vamos a ponerle intuitivamente, la medida de Jordan nos dice, nos da información de si un conjunto tiene área o no la tiene. Y esto muestra que los casos son parecidos a los de cálculo 2. Entonces, la idea es muy parecida a la de cálculo 2, donde aproximábamos el área bajo la curva con rectángulos. Entonces, aquí el área la estamos aproximando con cuadrados, haciendo una rejilla en el espacio R2, que en general se va a repetir para el conjunto de n dimensiones cuando estemos en Rn. Este, entonces, qué más podemos analizar aquí? Entonces, esto es como el análogo a la medida de Jordan inferior y esto el análogo a la medida de Jordan superior. Solamente que ahora se hará de manera rigurosa.
Entonces, en ese caso, volviendo al tema de cálculo uno. Entonces, cálculo uno, viendo que es como parecido, por eso les decía que es importante que si se les olvidaron algunas cosas pueden ir y revisar cómo se construyó la integral, porque como han aprendido ahora, eso les va a ayudar a entender lo que pasa en varias variables. Entonces, nosotros teníamos nuestra función, otra vez voy a pintarla, nuestra función f, una función acotada que no necesariamente es continua, ¿se acuerdan? Yo la pinto continua y en los libros lo hacen así para fijar ideas, pero la función no necesariamente tiene que ser continua para que sea integrable. Solamente aquí la pintamos así por comodidad. Y entonces tenemos los puntos, digamos, este sería A, este es el punto B, acá tendríamos f de A, por acá tendríamos f de B. Y entonces teníamos f acotada en el intervalo AB. Y S, vamos a decir que sea nuestro conjunto de S, el área bajo la curva. Entonces, un poco aplicando la notación que hemos usado ahora para ver el contenido de Jordan a lo que ya conocemos de cálculo, de cálculo 2. Entonces, el área bajo la curva de la función f, acotada por las rectas, es decir, el área bajo la curva. O sea, más bien, a ver, déjenme ponerlo. S, que sea el conjunto de x1, x1, x2 o x, y, como le quieran poner, en R2 tales que A es menor o igual que x1, menor o igual que B, y 0 es menor o igual que x2, menor o igual que f de x. Entonces, ¿qué quiere decir que está acotada? En x va de A a B, y en y o en x2 va del punto desde 0, ¿no?, hasta la función f de x. Entonces, ahora voy a borrar esto, pero esta sería nuestro conjunto S, es este. Muy bien. Y entonces el área bajo la curva, J de S, es el área bajo la curva. Bajo la curva. Entonces damos una partición de AB. Damos una partición de AB. Y como F es acotada, entonces ustedes aprendieron que en cualquier subconjunto de AB donde F es acotada, la función sigue siendo acotada. Y entonces como es acotada, la función alcanza su ínfimo y su supremo. Si f es continua, alcanza su máximo y su mínimo en ese conjunto. Entonces, en el caso del dibujo, cuando yo doy la partición, es decir, x1, x2, x3, etcétera. Entonces la función f como la función f es acotada en AB, alcanza su ínfimo y su supremo. Y como la función a dar una partición, como la función es acotada en el conjunto AB, va a ser acotada en los conjuntos A, x1, x1, x2, x2, x3, etcétera. Y en cada uno de ellos, la función alcanza su máximo y su mínimo. Entonces voy a pintar esto así. Y etcétera, ¿no? Ahí tendremos los rectangulitos. Entonces la función alcanza su ínfimo y su supremo si es continua, su máximo y su mínimo en cada subconjunto. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe el ínfimo en el intervalo xa, x1. En el intervalo a, x1. Ese a le voy a llamar x0 y este b le voy a llamar xn. Entonces, como f es acotada en AB, entonces alcanza su ínfimo y su supremo
no B. Y entonces f alcanza, o sea, entonces f es acotada en cada xi menos 1, xi para ir desde 1 hasta n, y entonces f alcanza su ínfimo y su supremo en xi menos 1, xi para toda i desde 1 hasta n. Y en el caso de que sea continua, alcanza su máximo y su mínimo. Entonces, eso significa que existen los números mi, que es el ínfimo. O sea, existen todos estos cálculos 2. Existen mi, que es el ínfimo eh, de la función f en, en el intervalo xi menos 1, xi. Y mi es el supremo de esa función para toda i desde 1 hasta n. Entonces, pues aquí tenemos el m1 que sería este, y acá tendría el m1 mayúscula si lo quieren poner. En cada uno de los intervalos se alcanza su ínfimo y su supremo, y en este caso, como es continuo en el dibujo, su máximo y su mínimo. Entonces aquí tendría m2, por acá tendría m3, etcétera. Y entonces de aquí formo los subintervalos delta x1, que sería delta x2. Y entonces lo que tengo es que el área, es decir, la suma desde igual a 1 hasta n de la suma de las áreas de todos estos. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues delta x1 base por altura, que en este caso es m1. Más el que sigue, que es base delta x2, que es x2 menos x1 por la altura, que es m2, m2 chiquita, etcétera. Entonces, en general, el área de todo eso es la suma de mi por delta xi. Y esa suma es menor o igual, como aprendieron en cálculo 1, que el contenido de Jordan o el área bajo la curva de la función, que en este caso hemos denotado como JS, y esa área va a ser menor o igual que las que quedan por arriba, que son estas, etcétera. Entonces, el área de todos esos rectángulos pues es la suma desde igual a 1 hasta n de la altura, que en este caso son las m's mayúsculas, por la base, que sigue siendo la misma, xy. Entonces es la suma por arriba, la suma por abajo, y este es el contenido de Jordan, que es el área bajo la curva, donde delta de xy es igual a xy menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en R2, por ejemplo? ¿Qué va a suceder en R2? En R2 vamos a tener nuestro plano cartesiano XYZ o X1, X2, X3, X1, X2, X3. Y entonces vamos a tener una función que va de R3, perdón, de R2 en R. La gráfica de una función de R2 en R es una superficie, entonces la podemos poner como una sábana. Algo así. Entonces esta sería z igual a f de x1, bueno, x3 igual a f de x1, x2. O la clásica z igual a f de xy. Entonces esta f la puedo definir de hecho sobre un subconjunto de R2. ¿De acuerdo? Entonces tengo un subconjunto de R2 acá. Y este bajo la función f va a dar a x3, que es f de x1, x2. Entonces, este conjunto vamos a llamarle U,
como es acotado, lo puedo encerrar en un rectángulo. Entonces U es acotado. Entonces existe un R que contiene a U, tal que ese R lo puedo escribir como A1 B1 cruz A2 B2. Entonces este lo puedo encerrar en este rectángulo en general, o puede ser en un cuadrado en particular. Entonces este sería A1 B1 A2. Bueno, ahí lo dibujé muy mal. Déjenme arreglarlo un poco. Entonces tendríamos así. Más o menos para que se vea bien. Totalmente contenido. Entonces tengo A1, B1, A2, B2. ¿De acuerdo? Entonces ese es mi rectángulo R. Por el hecho de que U es acotado, lo puedo poner así. Entonces damos una partición P1, una partición del intervalo A1B1. Y entonces eso va a formar una rejilla. Estoy en una partición aquí, varios puntos, y entonces me va a generar. Voy a poner algunos, muy pocos. Vamos a poner así, así. Entonces ahí está. Y P2, una partición de A2B2. Entonces en P2, en X2, genera otra partición. No sé, por aquí. Ponerlo así. 1, 2, 3. Así, por decir. Bueno, otro para que no vean para que vean que no tiene que ser exactamente el mismo número de puntos. Entonces tenemos esa partición. Entonces, ¿cuál es el volumen de la gráfica? O sea, el problema análogo sería, ¿cuál es el volumen bajo la gráfica de la función x3 igual a f de x1, x2? Entonces, el problema en cálculo 2 era cuál es el área bajo la curva de esta función acotada. Ahora, eso si lo extiendo a más dimensiones sería cuál es el volumen que está por debajo de la gráfica de la función x3 igual a f de x1, x2. Entonces, como la función es acotada, la f es acotada, eso significa que es acotada en u. Entonces, eso significa que la f va a ser acotada en cualquier subconjunto de u, porque ahí se sigue aplicando el mismo teorema. Y entonces, por ser un conjunto acotado, en cada uno de estos cuadraditos de la rejilla va a existir su máximo, su ínfimo y su supremo. Entonces, por ejemplo, si yo pinto en vamos a intentar dibujar un rectangulito. Entonces, en cada uno de estos, digamos, esto me genera un R1, R2, R3, R4, R5, etc., R6, etcétera. Entonces, en cada uno de ellos existe el máximo y el mínimo de la función. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, yo pinto esto. Entonces, que pica ahí. Que por ahí sea el mínimo. Y el máximo. Entonces, digamos que el mínimo sea por aquí.
o por atrás. Quizá va a convenir hacerlo en una cosa más pequeña, pero estemos acá y acá, no sé, lo punteamos y esté así, ¿no? Entonces alcanza su mínimo, porque la función es continua en este caso, su ínfimo. Y también alcanza su supremo. Entonces, que el supremo es por ahí, ¿de acuerdo? En esta gráfica. Entonces, si lo ponemos en un dibujito aquí aparte, a ver si se ve mejor. Vamos a poner un pedacito de sábana, es decir, así. Esta es nuestra sabanita, algo así. Y entonces tenemos ¿de qué color puse? Azul, el mínimo. Entonces tenemos el mínimo, vamos a decir que está aquí. Así. Por acá tenemos el rectángulo. Estoy exagerando esto mucho. Entonces digamos así hasta abajo. Y este es nuestro rectángulo R. Entonces este es RI, vamos a decir. La partición. Entonces tiene el ínfimo, que es un volumen, y luego tiene el máximo. Entonces el máximo está acá arriba. Así. Todo esto. Todo ese volumen. Entonces vemos que hay un volumen que queda por abajo y un volumen que queda por arriba. Entonces eso es lo que intenté pintar acá. Entonces eso se va a repetir para cada uno de estos subrectangulitos. Entonces vamos a tener una imagen como esta. Entonces esta es la Z o la X3 de f de x1, x2. Entonces aquí tengo el ínfimo y acá por acá tengo el máximo de esa función ahí. Entonces vemos que hay una serie de volúmenes que quedan por abajo. Es decir, J abajo de RI, que es el área de la base. El área de la base de esto pues es el área de RI por la altura, que es MI de F. Entonces, esto es el volumen de este paralelepípedo azul. Entonces sería el volumen del paralelepípedo azul por abajo. Y el volumen del paralelepípedo por arriba, pues es J arriba de RI por el máximo o el supremo, en este caso el máximo M de FI. Entonces, este es el volumen del paralelepípedo rojo arriba. Entonces esto no se lo podemos denotar como J abajo 0i, que este es el número de partición y este es el número del rectángulo. Y esto por acá sería J arriba de 0i, de, de RI. No, perdón, de... No, así, simplemente déjenme quitar eso para no aumentar más la notación. Entonces el volumen por abajo y el volumen por arriba. Entonces intuitivamente el volumen bajo la gráfica que vendría a ser la región S, el conjunto S, haciendo analogía con lo que pusimos aquí, que este JDS, que el conjunto S es todo esto que está por debajo. Entonces acá el conjunto S sería todo el conjunto que está por debajo de esta sábana sobre el conjunto U.
Entonces, el volumen de ese conjunto S, que es el volumen bajo la gráfica de x3 igual a f de x1, x2. Entonces sería la suma de todos los volúmenes por abajo, la suma desde igual a 1 hasta n de J0 de RI por MI. Entonces aquí J0 porque es la primera partición. Y esto es menor o igual que el volumen real, que en este caso sería el contenido de Jordan. Y ese contenido es menor o igual que el volumen que queda por arriba. La suma desde igual a 1 hasta n, que es la suma de los volúmenes de los paralelepípedos, haciendo la analogía con R2, pero ahora con volúmenes. Y entonces lo que vamos a ver es que, entonces, si se fijan, esto es exactamente la misma idea de lo que está acá. Exactamente la misma, solamente que esto es área y en el caso de acá esto sería volumen y en el caso general pues sería un n volumen o un hipervolumen como le quieran llamar. Y este contenido de Jordan, entonces el contenido de Jordan JS va a ser la integral doble sobre el conjunto este sobre el conjunto U de la función f diferencial de área, que en este caso pues sería diferencial de J. En los libros de cálculo, en vez de ponerle J, le ponen dA, que es el contenido de Jordan. Entonces esa dJ es justamente el dA en esos libros. Entonces aquí es usual llamarle A en vez de J, por eso viene mucha confusión. Esta sería la integral doble. Y esto pues se va a escribir como la integral doble sobre U de f de x1, x2, de x1, de x2. De acuerdo, intuitivamente creo que queda claro cómo es que vamos a generalizar la idea que se vio en cálculo 2. Entonces lo que vamos a hacer primero es generalizar esta idea a cálculo de varias variables y después con eso vamos a encontrar la relación con el contenido de Jordan y lo vamos a definir de manera formal para tener la definición de área que queremos. Ahora, aquí surgen preguntas porque si llevaron cálculo 3 con nosotros vimos, no, creo que no vimos formas diferenciales. Pero esto que está aquí es una forma diferencial. Este es un elemento diferencial de área. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué era eso también en la integral de f de x de x? Esto era una uno forma diferencial. Esto es una dos forma diferencial. Bueno, ¿qué es eso? Eso es algo que vamos a querer entender en este curso, qué son esas formas diferenciales que están ahí. Entonces, al construir la integral, eh, lo que estamos haciendo es hacer elementos de área aquí abajo. Entonces, esto que está aquí serían los delta. Voy a llamarle A de área de nuevo. Ahí, que va a ser el delta x1i, delta x2i, o delta xi, delta yi, como le quieran llamar. Entonces, el límite de esas áreas es lo que se denota como dA. En el límite pues, sería dA igual a dx1 de x2. ¿Pero qué significa realmente eso? En geometría diferencial, el dx, ese dx1 o ese dx de la integral, dx1, dx2, no son infinitesimales, no se interpretan como si fueran números, sino que son formas diferenciales. Y esas formas diferenciales son funciones. Por ejemplo, el de x son funciones que van del espacio tangente R2 a R, es decir, que toman un vector tangente, como vimos en cálculo 3, un vector tangente en R2, y me dan un número real. ¿De acuerdo? Y eso está relacionado con la diferencial de la función, y bueno, eso ya lo revisamos antes. De hecho, vimos que la diferencial de f evaluado en un vector tangente era justamente la derivada direccional
eh, de la función f en dirección del vector b. Y bueno, y vimos que esos b's los podemos escribir de esta manera en términos de las derivadas parciales, que era un campo vectorial, etcétera, etcétera. Eso lo analizamos en cálculo test. La idea es revisarlo de nuevo por si no lo han visto, para tratar de interpretar qué es esto de aquí. Y la cosa interesante es que ese dx1, dx2, en realidad es una notación corta del producto cuña entre dos unoformas, que nos da una dos forma. Y ese producto wedge o producto cuña de formas diferenciales lo que hace es, a partir de dos unoformas, producir una dos forma. Si tengo una dos forma y la multiplico por una uno forma, me va a dar una tres forma, etcétera, siempre que el espacio lo permita. Y esto, al igual que pasaba con esto de aquí, que toma un vector en R2 y me da un número real, esta dos forma va a tomar también, digamos, dos vectores y me va a dar un número real. Y entonces vamos a ver que este producto cuña está relacionado con el determinante, es decir, dx1, dx2 evaluado en los vectores tangentes u y b es el determinante de dx en u, dx en b, dx2 en u y dx2 en b. Y ese determinante, que vamos a ver cómo calcular esto, pero nos da u1, b2 menos U2, B1 si las componentes de U es U1, U2 y las componentes de B son B1, B2, va a ser el determinante del producto cruz de U con B. Y eso, como aprendieron en álgebra lineal y en geometría analítica, ese determinante se interpreta, es el área orientada del paralelogramo formado por los vectores U y B. Entonces, esta cosa de aquí efectivamente tiene que ver con el área. Realmente se escribe de esta forma con un producto cuña entre dos unoformas. Y entonces lo que vamos a ver es que en realidad la integral doble sobre u de f de x1, x2, de x1, de x2, en realidad se debería de escribir formalmente como la integral doble sobre la integral doble sobre u de f de x1, x2, de x1 wedge o producto cuña con dx2. ¿De acuerdo? Simplemente es una notación esto. Es una notación que se redujo a esto de acá. Eh, Pueden presentarse confusiones si ya saben cosas de estas, porque ese producto cuña, de hecho, se define en términos de algo que se llama el producto tensorial. Entonces, muchas veces esto es, salvo un factor de un medio. ¿Qué es un producto tensorial? Si no lo vieron en álgebra lineal, es una función multilineal. Entonces, aquí puede ser que tenga el factor de un medio, puede ser que no lo tenga, es irrelevante. Entonces, la gente tiende a pensar que esto es como si fuera dx de dx1, dx2 menos dx2, dx1 y dicen, ah, bueno, si este wedge es igual a esto, entonces tengo una parte de esta integral normal que tenía en cálculo de varias variables, pero ¿qué pasa con la otra? Entonces falta un término por acá y no, la respuesta es no, porque este dx1, dx2 del cálculo de varias variables no es el producto tensorial, es el producto wedge ya directamente. Entonces lo que vamos a aprender es cómo interpretar eso y el objetivo va a ser llegar al teorema de Stokes en variedades diferenciables. Y después vamos a bajar ese teorema de Stokes a espacios, al espacio R3.
que es como se ve en los cursos de cálculo tradicionales. Pero el teorema general, el teorema importante es el teorema de Stokes, que aquí se divide en tres, que le llaman teorema de Stokes, teorema de Green y teorema de Gauss. Pero todos estos son el mismo teorema que viene de aquí y que se escribe de una forma muy elegante. Entonces, en resumen, para terminar esta primera sección, vamos a estructurar el desarrollo del curso. De hecho, esto creo que no es necesario que lo escriba, pero de la siguiente manera, ¿no? Primero vamos a definir el contenido de Jordan. En resumen, del curso es primero definir contenido de Jordan. El siguiente objetivo va a ser, o sea, el contenido de Jordan, qué significa el área, qué significa el volumen de un conjunto. Luego va a ser la integral múltiple, que de hecho yo creo que lo vamos a hacer al revés. Primero la integral múltiple y luego la definición del contenido de Jordan. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Cómo integrar funciones respecto al área o respecto al volumen. Es decir, vamos a aprender a calcular, lo voy a poner así, cosas como esta. Cosas como esta. Y en general en n dimensiones. Un integral en n dimensiones de f de x1 xn de x1 de xn. En general. Entonces vamos a aprender técnicas, vamos a ver teoremas para hacer esas integrales, el teorema de cambio de variables, que de hecho va a venir después. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir el dA como el elemento de área, elemento diferencial de área. Entonces, para ello vamos a estudiar formas diferenciales que son parte del temario, aunque no obligatorio, pero desde el punto de vista moderno es importante construir las cosas así. Después vamos a ver el teorema del cambio de variables, el teorema de Jacobi, que es el teorema de cambio de variables. Entonces vamos a mostrar que el elemento diferencial de área que aparece donde aparece de forma natural el jacobiano, o sea, vamos a ver que dA va a ser el jacobiano de una función phi de v, que es una transformación de coordenadas, de esta manera. Eh, como el factor que cambia el área al transformar de un conjunto, de un espacio a otro, donde esto tiene que ver con el pullback de formas diferenciales. Después vamos a estudiar más a fondo formas diferenciales. Y ahí vamos a ver integral de línea, integral de superficie, etcétera, etcétera, hasta llegar al teorema de Stokes. Entonces, integral de línea, superficie, saber variedades diferenciables. Y finalmente el teorema de Stokes. Y después las aplicaciones del teorema de Stokes a cálculo de varias variables tradicional para cubrir lo que requiere el temario del curso. Pero repito, lo vamos a ver desde un punto de vista moderno, utilizando formas diferenciales para entender el significado de estas cosas de manera geométrica, que les va a servir para hacer cosas más avanzadas después, ya de manera, o sea, ya podrían empezar a hacer cosas, podrían empezar a entender cosas avanzadas, más avanzadas que esto. Entonces, es la idea del curso. Entonces, con esto terminamos la idea, la parte intuitiva de lo que es el área, que es, digamos, si esto no entendieron mucho, no se preocupen, lo del final solamente es una visión de lo que vamos a ver en el curso de cálculo, en este curso. Pero la parte importante es cómo se relaciona tratar de resolver el problema de medir el área de un conjunto, la relación que tiene con lo que ya habían hecho en cálculo de una variable y cómo extender esta idea
a cálculo de varias variables, en particular para un ejemplo en dos dimensiones, en tres dimensiones, perdón, para una superficie, como el área se generaliza al volumen, pero la idea sigue siendo la misma. Y entonces con eso vamos a tener la generalización de la integral en varias variables y después vamos a encontrar la conexión con el contenido de Jordan. Vamos a definir el contenido de Jordan utilizando esas ideas. Vamos a ver la conexión que hay entre ambas partes. Digamos que hasta ese punto todo es como clásico, lo que pueden ver el Sagan, pueden revisarlo, aunque nosotros vamos a tardar más porque vamos a desmenuzar lo que viene ahí. El Sagan lo hace en tres cuatro páginas. Lo que nos va a tomar a nosotros 4 semanas entender. Pero lo importante es que se entienda la idea intuitiva. Entonces, en la siguiente clase lo que vamos a hacer es empezar con las sumas de Darboux y voy a ir poniendo lo que fuimos haciendo en cálculo 2 para tratar de ver qué es lo que hay que generalizar y que las cosas queden no vagas, sino que se entienda geométricamente qué es lo que uno está haciendo. Porque a veces la notación se va a volver compleja, pero si uno entiende qué es cada cosa, no lo va a hacer tanto. Entonces nos vemos en la siguiente clase.